no hay inflamación, y a la mano derecha las glomerulonefritis que se relacionan con inflamación. Recuerden ustedes de patología que cuando hablamos de inflamación hablamos de proliferación celular. Entonces en las glomerulonefritis vamos a encontrar proliferación celular, mientras que en las glomerulopatías no suele haber proliferación. Y aquí entonces a la mano izquierda vamos a encontrar alteraciones celulares estructurales como la podocitopatía, las alteraciones de la membrana basal, mientras que en la parte derecha vamos a encontrar aquellas enfermedades que están mediadas por complejos inmunes, mediadas por complementos y por anticuerpos y antígenos. O sea que todo esto que estamos a la derecha tienen que ver con las glomerulonefritis, dentro de las cuales, si ustedes miran al final, se encuentra la glomerulonefritis postinfecciosa, que es la principal causa y la más significativa de glomerulonefritis aguda en pediatría y en el mundo. Una forma rápida de hacer un esquema de la clasificación de las glomerulonefritis agudas es la que vemos a continuación. Si ustedes se fijan, en la cabeza encontramos las glomerulonefritis postinfecciosas. Hay muchos tipos de glomerulonefritis, pero en Panamá, en el mundo, la más común son las postinfecciosas, dentro de las cuales en la cabeza la número uno es la postestreptocócica o causada luego de una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, seguida de la endocarditis infecciosa, la nefritis por Chunt, la sepsis y las infecciones virales y parasitarias. En otro aspecto, tenemos también las enfermedades glomerulares primarias como la membrana proliferativa, la enfermedad de Berger, que también se conoce hoy día como la mesangiopatía por IgA, y las enfermedades multisistémicas que también pueden dar glomerulonefritis. La más frecuente en pediatría es la nefritis lúpica, y también tenemos la nefritis de la púrpura de Henoch-Schönlein, que es la que tiene que ver con vasculitis, perdón, por IgA. Recuerden ustedes que en medicina nosotros hemos inventado el concepto de los síndromes. Recuerden ustedes que los síndromes no es más que el conjunto de síntomas y signos que nos permiten llegar a un diagnóstico más certero. Y en nefrología tenemos los síndromes clínicos que incluye el síndrome nefrítico que estamos hablando, el síndrome nefrótico que vamos a hablar más adelante, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, este es otro síndrome, las glomerulonefritis crónicas y finalmente el grupo de los síndromes por hematuria, proteinuria asintomática aislada. Y bueno, aquí tenemos los dos grandes síndromes clínicos que vamos a mencionar hoy, el síndrome nefrítico, cuya característica es la triada principalmente causada o presentada a través de edema, hipertensión y hematuria. A diferencia del síndrome nefrótico, donde a pesar de que igual inicia clínicamente como edema, la fisiopatología es diferente porque va a haber hipoalbuminemia y proteinuria masiva, siendo que la hematuria puede estar presente o no. En el síndrome nefrítico, lo que vamos a ver, como mencionaba, es una inflamación del glomérulo que va a llevar a hematuria, grados variables de proteinuria. Sin embargo, no suele ser proteinuria masiva como en el síndrome nefrótico, y va a haber una reducción de la tasa de filtración glomerular. Y las causas, como mencionamos, son las glomérulos postestreptocócicas y otras glomerulopatías primarias. En cuanto a la epidemiología, ya hablando de la glomerulonefritis postestreptocócica, puede haber una ocurrencia epidémica o esporádica. La más frecuente es la esporádica, y la esporádica es de tipo estacional, y el pico de invierno se asocia a infecciones respiratorias, mientras que el pico de verano se asocia a piodermitis. En los países desarrollados, la principal fuente de infección es la faringoamigdalitis, mientras que en los países en vía de desarrollo, las principales fuentes de infecciones por el estreptococo beta hemolítico son las lesiones cutáneas, con más del 60%, disculpen. En cuanto a la población más afectada, por lo general se afectan más las clases socioeconómicas bajas, donde hay hacinamiento en las casas. Es más prevalente en el masculino, aunque eso ha tendido a igualarse en los últimos años. Sin embargo, anteriormente era una relación de 2 a 1. Y es más frecuente en niños que en adultos, siendo que el 95% de todos los casos son pacientes menores de 15 años. O sea que esta es una enfermedad por excelencia de la población pediátrica, mientras que el grupo escolar en 12 años es la población predominante, 70-80% de los casos. Y aquí resaltamos el tema del hacinamiento, la pobreza. Clases socioeconómicas bajas son las que están más afectadas
por esta enfermedad. ¿Por qué? Porque tienen más dificultad para el acceso a los centros de salud, donde se puede dar tratamiento rápido a estas infecciones que suelen ser comunes y que se pueden tratar adecuadamente. Una faringoamigdalitis aguda se puede tratar adecuadamente con antibióticos, y lo mismo pasa con una piodermitis, que suele ser tratada también con antibióticos orales o sistémicos. ¿Y qué pasa en Panamá y qué pasa en el mundo? Que una de las principales fuentes de lesiones cutáneas es las lesiones por ectoparásitos, en este caso la escabiosis, o las picaduras de insectos, en este caso de mosquitos, que producen lo que se conoce como un prurigo por insecto o por picadura de insecto, que posteriormente se va a impetiginizar y va a causar entonces la presencia de un estreptococo betemolítico, que luego va a activar todo el mecanismo inmunológico que va a llevar a una glomerulonefritis. Luego de esto, el paciente va a comenzar a presentar edema, y este es el síntoma de presentación de un 90% de los casos, seguido del antecedente de infección, que puede estar presente todavía en más del 75% de los casos, ya sea epidermitis o faringomigdalitis. También puede haber historia en un 30-40% de orina Coca-Cola o color café o color chocolate, marrón, té o rojiza, y puede haber en algunos casos dificultad respiratoria por hipervolemia o sobrecarga de volumen, y puede haber un síndrome poco frecuente, pero también se ha visto, que se llama síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible, e hipertensión arterial en más del 80% de los pacientes que acuden al cuarto de urgencia. Esto es en las revistas internacionales. Cuando nos vamos a estudios en Panamá, ahorita vamos a ver otro dato, lo voy a mencionar más adelante, pero dentro de las manifestaciones clínicas es importante señalar que existe un periodo entre el momento de la infección y la aparición de los síntomas, que se conoce como periodo de latencia. En este periodo generalmente es donde se comienza a formar o producir los anticuerpos, que finalmente van a generar los complejos inmunes antígenos anticuerpos, que van a caer en el glomérulo y que van a provocar entonces la reducción de la tasa de filtración, la retención hidrosalina, la presencia de hematuria, hipertensión y edema, que se van a manifestar por lo general a las 2 semanas después de haber presentado el cuadro infeccioso. Y finalmente, ya después de 4 a 6 semanas, comienza el proceso de recuperación, porque sepan ustedes que esta enfermedad es autolimitada, aunque en la fase aguda, con las complicaciones, puede inclusive llegar a la muerte. El problema del diagnóstico clínico de estos pacientes es que las manifestaciones tienen un abanico muy variable, desde el niño que está completamente asintomático, que solamente se detecta a través de un urinálisis que se hace en el momento, o el paciente que llega con una enfermedad severa, con oliguria, edema, hipertensión, insuficiencia cardíaca, falla respiratoria, inclusive con convulsiones, asociado a todo lo demás que hemos mencionado, azoemia, proteinuria y hematuria. Este paciente muchas veces puede inclusive encontrarse en una condición grave. Esta es una estadística que recopilamos del Hospital de Especialidades Pediátricas, donde revisamos por 5 años las características clínicas de los niños que acudían al cuarto de urgencia y se hospitalizaban por una glomerulonefritis aguda postinfecciosa en menores de 15 años, y encontramos que el principal síntoma, tal como aparece en la literatura, es el edema, que es el motivo principal de consulta, pero también se encontró en un 90% de los pacientes hipertensión. Además de esto, se describía, en la familia se describe y también se constata en 2/3 partes de los pacientes. Este es un dato importante: 2/3 partes de los pacientes pueden presentar oliguria, y en algunos casos pueden presentar síntomas inespecíficos como vómitos, malestar general, cefaleas o dificultad respiratoria en menos del 5% de los casos. Otras manifestaciones, como mencioné: malestar, letargia, anorexia, fiebre, dolor abdominal, cefalea, y estos son síntomas muy inespecíficos. ¿Y por qué es importante saber que la glomerulonefritis produce síntomas inespecíficos? Porque estos síntomas que ustedes ven aquí pueden confundir el cuadro clínico con un cuadro gastrointestinal o un cuadro de infección respiratoria alta, de manera que hay que estar muy, muy atento y saber que también estos síntomas pueden ser parte de una glomerulonefritis aguda. Esta es otra manifestación clínica de la glomerulonefritis aguda, que se caracteriza por una disfunción del sistema nervioso central. Se puede presentar en menos del 5% de los casos, pero es una complicación grave que debemos conocer, y el paciente puede iniciar simplemente con cefaleas, náuseas, vómitos, y gradualmente deterioro del estado de conciencia, confusión, disturbios visuales incluyendo amaurosis, afasia, pérdida de la memoria, coma y finalmente convulsiones y una encefalopatía franca que puede llevar a la muerte.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, le mencioné que el paciente inicialmente puede presentar un cuadro de infección cutánea. En este caso vemos un impétigo. Doctor, tiene el micrófono cerrado. Eh, la, la presentación se cortó, la señal se cortó un momentito, ¿verdad? Sí, un momento. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, ¿En qué punto me quedé? Hablé sobre los laboratorios. Voy a retroceder un poquito porque creo que me corté y no me di cuenta cuando se cortó la señal. Eh, Doctor, sí, estaba diciendo sobre las manifestaciones clínicas del impétigo, del exudado amigdalino. ok, voy a nuevamente avanzar por acá. Eh, bueno, voy a repetir, si quizás algunas cosas las vamos a repetir, no importa. Vamos a mencionar nuevamente que el paciente acude con edema, epidermitis, orina color Coca-Cola en un 30% de los casos. Hay un periodo de latencia, que es el periodo entre la infección y la aparición de los síntomas. El paciente puede estar totalmente asintomático o con mucha sintomatología, o sea que hay un abanico amplio de cuadros clínicos. El paciente puede presentar sobre todo hipertensión, edema en lo que son los síntomas y signos y otras manifestaciones que pueden ser importantes, pero que pueden y que son importantes porque nos pueden confundir en un momento dado. Puede hacer pensar que el niño tiene una gastroenteritis, una infección respiratoria, que son la anorexia, la letargia, fiebre, dolor abdominal y cefaleas. Esta es una complicación grave. La encefalopatía hipertensiva está en menos del 5% de los casos. El paciente puede comenzar con cefaleas y después progresa a deterioro del estado de conciencia y puede llegar a coma y a muerte. Por eso que también es importante saber que esta enfermedad, si se atiende tardíamente, puede ser mortal. Aquí está lo del exudado amigdalino. El paciente puede llegar con un exudado amigdalino que no ha sido tratado y cuando llega todavía tiene la infección, aunque muchas veces esta infección es autolimitada y aún sin tratamiento el paciente puede revertir la infección. Y en otras ocasiones, a menudo lo vemos en el cuarto de urgencia con lesiones piodérmicas todavía, o como en este caso, podemos encontrar impétigo que puede estar asociado a la presencia entonces de una glomérulo post-estreptocócica. Además de eso, pueden haber adenitis cervicales, descamación cutánea o cicatrices compatibles con lesiones piodérmicas. Mencionaba también el tema de la proteinuria. A pesar de que el síndrome nefrótico es el que generalmente se asocia a una gran proteinuria, fíjense ustedes que en estos estudios que hicimos en el año 2015, encontramos que 2/3 partes de los niños con síndrome nefrítico tienen proteinuria y esto puede hacer confundir al médico en un momento en que lo evalúa. La diferencia es que la proteinuria es menos frecuente, es menos severa y por lo general lo que remarca este cuadro es la microhematuria que está presente en casi el 100% de los pacientes. De manera que esto es un dato importante que también nos permite hacer la diferencia. Pero tengan en cuenta que estos niños pueden tener proteinuria y fíjense ustedes que también puede haber hipoalbuminemia en más del 40% de los pacientes, lo cual también nos puede hacer confundir el cuadro clínico como un síndrome nefrótico. Pero otro aspecto también destacable es que el 20% de estos niños vienen con elevación de los azoados. ¿Y cuáles son los grupos más frecuentes? Bueno, mencionaba que en la literatura de 5 a 12 años el grupo escolar. ¿Y por qué el grupo escolar? Porque es el grupo que está más expuesto a los vectores, en este caso los ectoparásitos, los mosquitos son los que causan las lesiones cutáneas y son los que están más expuestos luego a la presencia de una infección. Y aquí en Panamá, en el estudio que presentábamos,
encontramos que también la población escolar de 6 a 10 años es la que se encuentra como la más afectada de todos los grupos etarios, recordando que esta enfermedad es más común en la población pediátrica. Esto resume un poquito lo que es la fisiopatología. En la parte superior vemos la infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, que va a generar en su presencia el desarrollo de anticuerpos, entre ellos la antiestreptolicina O, que es una de las pruebas que hacemos en los laboratorios de los hospitales. Esto va a generar inmunocomplejos circulantes por la adherencia del anticuerpo al antígeno, y estos inmunocomplejos se van a depositar en los capilares glomerulares, se va a activar el complemento, va a haber hipocomplementemia, va a haber destrucción de la pared del endotelio de los glomérulos, y finalmente esto va a provocar que haya eritrocitos en el espacio urinario, o sea, en la muestra de orina. La reducción de la tasa de filtración como consecuencia de todo esto va a llevar a oliguria, y a la vez va a provocar retención hidrosalina, que va a llevarnos a hipervolemia. Y fíjense ustedes que ya la hipervolemia nos va a causar el edema, la hipertensión y otros hallazgos de congestión pulmonar que están descritos en esta enfermedad. Y por el otro lado, la reducción de la tasa de filtración nos va a llevar a un incremento que suele ser leve en la creatinina sérica. Un hallazgo importante cuando ustedes van a ver un paciente en el cuarto de urgencia con un síndrome nefrítico o una glomerulonefritis aguda es la presencia de hipervolemia. Y un signo que puede hacer sospechar de la hipervolemia es la presencia de una ingurgitación yugular, que se va a evaluar en un paciente en decúbito supino con una elevación de 45 grados. Este paciente, cuando tiene ingurgitación en reposo, lo que me está diciendo es que tiene una sobrecarga de volumen. ¿Cuáles son los laboratorios que vamos a pedir? Pues no hay que hacer muchos estudios. Básicamente el examen de orina, que es la prueba más importante, la antiestreptolicina O, que es una forma de saber si hubo presencia de estreptococo beta hemolítico, y el complemento sérico, que suele estar consumido en más del 90% de los pacientes, o sea que nos da una impresión diagnóstica muy cercana al 100%. ¿Cuál es el manejo de la glomerulonefritis aguda? Fíjense ustedes que tiene que ver con el manejo de sostén y sintomático. Primero, tratar la hipervolemia, porque la hipervolemia es la complicación más grave de estos pacientes, con el diurético de asa, en este caso furosemide, es el que contamos generalmente en los hospitales, y a su vez también hay que restringir el sodio, debido a que el sodio va a generar mayor hipervolemia. Así que este es el tratamiento base. Luego de esto hay que vigilar por falla renal, si el paciente cursa con elevación de los azoados progresiva, hiponatremia, hipercaliemia como consecuencia de la falla. En algunos casos, que son pocos, gracias a Dios, vamos a requerir de tratamiento dialítico, y por supuesto, en la mayoría de las veces vamos a tener que hospitalizar a estos pacientes. ¿Cuáles son las complicaciones de la glomerulonefritis aguda? Pues están descritas en la literatura, y en este estudio salió también algo parecido. El 20% de los niños pueden tener algún grado de lesión renal aguda, menos del 5% van a tener efusión pleural, encefalopatía o edema pulmonar, que como yo les mencioné, son las complicaciones más graves, pero que hay que estar pendiente porque pueden desarrollarse y pueden provocar la muerte. Esta es una imagen de radiografía. Fíjense ustedes que en pediatría a veces no es fácil poder evaluar la presencia de hipervolemia. Y una manera sencilla, práctica, al lado del paciente es tomar una radiografía de tórax en el cuarto de urgencia. Y aquí fíjense ustedes que lo que vamos a encontrar es un aumento de la silueta cardíaca y una congestión eh, eh, vascular pulmonar que se puede ver. Y también en algunas ocasiones puede haber infiltrados pulmonares compatibles con un edema agudo de pulmón. Como mencionaba, el tratamiento es de soporte, y en algunas ocasiones, si el niño tiene una presión elevada en un estadio 1 sin síntomas, se puede manejar ambulatoriamente. Sin embargo, cuando la hipertensión es significativa o hay alguna complicación, el paciente tiene que ser hospitalizado. Así que la indicación de hospitalizar es hipertensión significativa. Estamos hablando de estadio 2, sintomático, ¿no? O la presencia de una creatinina elevada. Estos son criterios que van a requerir entonces de que el paciente sea hospitalizado. ¿Y cuál es el tratamiento en el hospital? Pues en el caso de la hipertensión leve a moderada, el reposo, restricción de líquidos, dieta hiposódica. Y recuerden ustedes que el furosemide es el tratamiento indicado, el principal fármaco que se utiliza en el manejo del paciente con síndrome nefrítico agudo. Y la dosis va de 1 a 5 miligramos. Generalmente se puede dar por vía oral o intravenoso. Si el paciente está nauseoso o está con dificultad respiratoria o está en una condición grave, se prefiere el uso intravenoso. Y finalmente, ¿cuándo vamos a referir al paciente? Porque este paciente muchas veces ustedes lo van a poder manejar en el cuarto de urgencia, en el área de observación, en sala de hospitalización, muy rara vez en el cuidado intensivo, pero en algunas ocasiones hay que referirlo
sobre todo cuando el paciente tiene una evolución atípica, o sea, fuera de lo que hemos mencionado, que haya persistencia prolongada de la proteinuria, que haya persistencia prolongada de la macrohematuria, que haya hipertensión persistente, que la microhematuria no desaparezca después de un año y que exista persistencia de la hipocomplementemia por más de 6 a 8 semanas. Cuando esto sucede, definitivamente hay que referirlo para tratar de descartar que sea una enfermedad diferente de la que hemos sospechado. Bueno, hasta aquí síndrome nefrítico, hasta aquí glomerulonefritis aguda. Vamos a pasar entonces al síndrome nefrótico, que es el segundo tema de hoy, para ver si podemos cumplir con el tiempo. Vamos a tratar de que solamente cubramos un periodo de 60 minutos entre preguntas y respuestas al final, para que ustedes puedan sacarle provecho al tema y no sea muy pesado. El síndrome nefrótico, fíjense ustedes, en esta imagen también se presenta como edema. Por eso que es importante conocer la diferencia entre un síndrome nefrótico y un síndrome nefrítico, porque puede haber confusión, puede haber error en el manejo, porque el manejo es completamente diferente el uno del otro. La definición de síndrome nefrótico es un conjunto. Recuerden ustedes que síndrome no es una patología específica, es un cuadro clínico o un conjunto de alteraciones clínicas que son consecuencia del aumento de la permeabilidad de la barrera de filtración glomerular a las proteínas plasmáticas que pasan por allí a través del torrente sanguíneo, lo cual resulta en el desarrollo de proteinuria constante y masiva, que va acompañada de hipoalbuminemia, edema y dislipidemia. Esta es la definición más que todo conceptual. Sin embargo, vamos a ver aquí otras definiciones que nos pueden ayudar a hacer diagnóstico. En la imagen ustedes van a encontrar un glomérulo partido de manera coronal, donde encontramos la arteriola aferente que entra al ovillo glomerular. En el ovillo glomerular vamos a encontrar la barrera de filtración. En la mano izquierda encontramos un glomérulo normal, donde ustedes pueden observar que se puede dar lo que se llama el ultrafiltrado, pero dentro de los vasos permanecen las proteínas y estas proteínas generalmente no se filtran en grandes cantidades, son mínimas las que se filtran y finalmente muchas de ellas se absorben en el túbulo proximal. De manera que esto permite que la albúmina y otras proteínas se mantengan dentro del intravascular. Pero ¿qué pasa con el síndrome nefrótico? Fíjense ustedes, en la mano derecha vamos a encontrar que la arteriola aferente introduce la sangre al ovillo glomerular. La barrera de filtración se ha perdido o se ha dañado y eso hace que las proteínas se filtren hacia el espacio urinario y finalmente aparezcan en la orina y van a conllevar entonces la presencia de hipoalbuminemia. Este es el mecanismo básico que produce el síndrome nefrótico. Nuevamente aquí, la pregunta es, ¿qué es lo que causa la lesión glomerular? Porque acuérdense ustedes que generalmente el síndrome nefrótico no es una inflamación, es una lesión glomerular como consecuencia de una alteración de la barrera de filtración. Y lo que se ha entablado es que puede ser causada por mecanismos inmunológicos, en este caso, alteración de los linfocitos T y B, o factores de permeabilidad vascular que pueden condicionar daño a la barrera de filtración. Y detrás de esto también se piensa que existen mecanismos genéticos predisponentes por genes que codifican las proteínas podocitarias, la nefrina, las proteínas de adhesión y estas proteínas del citoesqueleto de las células
Hola. Hola, doctor. Hola, doctor. De nuevo se fue la señal. Vamos a tratar de, ya falta poco, vamos a tratar de acabar con la parte del síndrome nefrótico. Creo que estábamos en esta diapositiva cuando se fue la señal. Me parece que en la anterior, doctor. Vamos a buscar entonces la anterior. Gracias. Ok, estábamos en los mecanismos inmunológicos y genéticos que causan la pérdida de la membrana de filtración. Esta es la característica de esta enfermedad. Fíjense ustedes a la mano izquierda cómo las proteínas dentro del capilar no atraviesan la barrera de filtración. Acá en la parte superior se encuentran los podocitos y más arriba está el espacio urinario. De manera que estas proteínas se mantienen dentro del intravascular, en este caso dentro de los capilares, pero en la mano derecha ustedes ven el síndrome nefrótico que debido a la pérdida de esa barrera, las proteínas van a atravesar y se van a ir hacia el espacio urinario. Y esto es lo que va a provocar la pérdida de proteínas y va a llevar finalmente a la hipoalbuminemia, que a su vez va a causar el edema. Y estas son algunas enfermedades genéticas que pueden ser causales de una alteración de la barrera, sobre todo debido a la presencia de genes que tienen que ver con la síntesis de algunas proteínas como la nefrina y la podosina, que son proteínas que se encuentran en la barrera que se van a alterar en este tipo de enfermedades genéticas. No todos los síndromes nefróticos se deben a estas enfermedades genéticas. Sin embargo, hay un grupo importante de síndromes nefróticos que tienen ya un gen identificado como causa del síndrome nefrótico. Aquí tenemos entonces la explicación del edema, porque también es importante saber que el edema del síndrome nefrítico es por hipervolemia, pero en el síndrome nefrótico es más bien debido a la presencia de hipoaluminemia. Aquí como aparece en el diagrama, el paciente va a tener proteinuria, no va a generar adecuada cantidad de albúmina para poder recuperar las pérdidas, se va a generar una hipoalbuminemia y la albúmina tiene que ver con la presión oscótica plasmática, de manera que si se disminuye la presión oscótica plasmática, va a haber una fuga de líquido del intravascular hacia el espacio intersticial, que por definición, ese aumento de líquido al intersticial se conoce con el nombre de edema. Pero a su vez, esto va a llevar a que en el espacio intravascular se reduzca la volemia y esto va a estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la hormona antidiurética para que entonces se retenga agua y sodio. Esto va a perpetuar el edema porque todo ese líquido que se retiene finalmente va, como un círculo vicioso, va a tender a salir de los vasos hacia el intersticio y va a haber una formación de edema que se conoce como la teoría en la primera parte del underfill. Y en la segunda teoría, que es la del overflow, es cuando se produce un desbalance glomerulotubular que ustedes saben que tiene que ver con la filtración y excreción de sodio, y esto va a generar que haya mayor retención de sodio y de agua, que a su vez se va a fugar hacia el espacio intersticial debido a que genera hipervolemia. Esta es una forma de edema que es muy poco frecuente en el síndrome nefrótico, pero también está descrito. Y aquí nuevamente para que ustedes vean esto que está a la mano derecha es una barrera de filtración, hacia arriba están los podocitos o los pedicelos de los podocitos. Más arriba, en donde dice espacio urinario, es pues todo el ultrafiltrado, lo que va a formar la orina. En el centro está la membrana basal y hacia abajo está la luz del capilar. Y en el medio, por supuesto, entre la membrana basal está el endotelio y más arriba está el epitelio. Eso se conoce como barrera de filtración y esta barrera es la que se afecta debido a la presencia de células endoteliales fenestradas, afectación de los podocitos y todo esto tiene que ver con el diafragma de filtración que finalmente va a estar más permeable al paso de proteínas y también puede haber otro mecanismo en el cual se afecta la carga aniónica que tienen los podocitos y esto va a generar que no se pueda repeler adecuadamente la albúmina, que es un anión, y esto va a permitir que atraviesen la barrera de filtración. Finalmente, ustedes fíjense, recuerden ustedes las fuerzas de Starling, vamos a encontrar que la barrera de filtración tiene que ver con la presencia, perdón, la presencia de edema tiene que ver con la salida de líquido del intravascular que está en el centro hacia el intersticial y a su vez esto va a conllevar a que va a haber retención hidrosalina y en este caso todo esto va a irse hacia el intersticio.
En resumen, hay fuerzas de Starling que van a provocar la entrada de líquido al capilar y fuerzas de Starling que van a provocar la salida de líquido del capilar. Al final, todo esto va a llevar a un balance neto de mayor pérdida de líquidos en relación a lo que ingresa, de manera que todo este líquido tiende a salir hacia el intersticio. Bueno, recordemos nuevamente la gráfica que yo les mencionaba al principio, donde aparecen las glomerulopatías a la mano izquierda y las glomerulonefritis a la mano derecha. En este caso, en el síndrome nefrótico, vamos a encontrar una enfermedad no inflamatoria, donde básicamente va a haber una alteración de los podocitos que se conoce como podocitopatía. Y aquí es que se encuentran ubicados los pacientes que tienen síndrome nefrótico. Nuevamente, para recordar que dentro de los síndromes tenemos el nefrítico, el nefrótico, la rápidamente progresiva, las glomerulopatías crónicas y la hematuria proteinuria aislada asintomática, que también son síndromes que vemos en nefrología. Esto ya lo mencionamos. Vamos a la clasificación básica de los síndromes nefróticos. Como yo les expliqué, los síndromes nefróticos son más que todo hallazgos de diferentes tipos de enfermedades que tienen en común la presencia de edema, proteinuria y hipoalbuminemia. Y podemos clasificarlas en lesiones primarias o según el órgano afectado. En este caso, las enfermedades primarias se clasifican según el tipo de lesión que se detecta a nivel histopatológico o el mecanismo fisiopatológico, y en este caso las más frecuentes son las lesiones de cambios mínimos, seguida de la glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria y las mesangiopatías por IgM y por IgA, que también pueden estar presentes en menor frecuencia. Y también se puede clasificar según el órgano involucrado. Cuando la enfermedad está básicamente circunscrita al riñón, se llama un síndrome nefrótico primario. Sin embargo, si la enfermedad es sistémica y afecta secundariamente al riñón, como puede pasar, por ejemplo, en el lupus, se conoce como un síndrome nefrótico secundario. Y aquí aparece otra forma, un listado más amplio de lo que son los síndromes nefríticos idiopáticos o primarios y los síndromes nefróticos secundarios. Dentro de los niños menores de 6 años, perdón, el más frecuente es la lesión de cambios mínimos o el síndrome nefrótico idiopático. Fíjense ustedes que el síndrome nefrótico idiopático representa el 90% de todos los síndromes nefróticos, dentro del cual el 90% van a ser pacientes con lesiones de cambios mínimos. En cuanto a los síndromes nefróticos secundarios, que también es bueno saber que existen enfermedades sistémicas que producen síndrome nefrótico, vamos a encontrar la púrpura de Henoch-Schönlein, o sea, la vasculitis por IgA, la nefropatía o mesangiopatía por IgA, el síndrome de Alport, algunas enfermedades sistémicas como la vasculitis, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, la diabetes en casos más avanzados, síndrome hemolítico urémico, amiloidosis y algunas enfermedades infecciosas como VIH, SIDA y algunas neoplasias y algunos fármacos también pueden ser causantes de síndrome nefrótico. La característica del síndrome nefrótico es básicamente la presencia de proteinuria que va a ser masiva, que a su vez va a llevar a la presencia de hipoalbuminemia, definida como una presencia de albumina por debajo de 2.5, y en el caso de estos pacientes, más del 80% también van a presentar hiperlipidemia, en este caso hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Recuerden ustedes que la albuminuria debe ser masiva, o sea, más de 3 cruces o más de 40 miligramos por metro cuadrado por hora si se toma de manera horaria. Y la relación albúmina-creatinina, si ustedes lo revisan en una muestra matutina de orina, va a estar por arriba de 2 miligramos por cada miligramo de creatinina, o sea, un valor bastante alto. Vamos a ver así de manera sencilla cuál es la característica del edema, porque recuerden ustedes que la manera de presentación de estos pacientes es edema y no es edema parecido a otros edemas. En este caso, la mayor parte de los pacientes va a comenzar matutino a nivel periorbital, y suele suceder que en el transcurso del día el edema desaparece o se va hacia los miembros inferiores porque es un edema postural y va a generar que el niño tenga dificultad para calzar o para colocarse el pantalón. Muchas veces, casi un 50% de estos pacientes pasan por médicos que hacen un diagnóstico equivocado de alergia, porque estos niños tienen antecedentes de atopia, el niño llega con la cara hinchada, con prurito, y simplemente el médico lo maneja como una alergia. De manera que hay que estar muy pendiente de no confundir este cuadro clínico, y si usted tiene duda, hágale un examen de orina y ahí vamos a ver si es síndrome nefrótico o no. En otras ocasiones, la mamá pues ve al niño que está engordando o lo ve más gordito y cree que se trata de que el niño pues es un niño gordito y está ganando peso. O también puede haber presencia de edema escrotal o de los labios mayores en el caso de las niñas, y esto también puede generar preocupación de parte de los padres.
Esta es la característica del síndrome nefrótico. Sin embargo, aquí no recuerdo ahorita cuál de ellos. Uno de ellos se presentó como un edema o un angioedema alérgico, mientras que el otro niño tiene un síndrome nefrótico. Creo que el de la mano derecha es un niño con síndrome nefrótico y el de la mano izquierda es un niño con un angioedema producto de una alergia, de manera que pueden confundirse. El cuadro clínico es parecido. En este caso vamos a encontrar también el signo de la fobia o el Godet, que es fácil de determinar. Es un edema, generalmente puede ser de duro a blando y es bien marcado a pesar de que el paciente no tenga hipertensión. También vamos a encontrar una oreja laxa. Es un dato que no está muy descrito en la literatura, pero también se encuentra en los pacientes cuando lo vamos a examinar por primera vez. En cuanto a las características clínicas de estos pacientes, pues como dice la literatura, y aquí en este estudio que hicimos aquí en Panamá en el año 2010, encontramos que la mayor parte de los niños son menores de 5 años. En el segundo grupo encontramos escolares entre 6 a 10 años y luego un grupo más pequeño en mayores de 10 años. En cuanto a las características de los pacientes con síndrome nefrótico aquí en Panamá, que también se parece mucho a lo que se describe en la literatura internacional, encontramos que una tercera parte de los niños, perdón, aquí en la N era 34, o sea que todos los niños mostraban hipercolesterolemia, todos los niños mostraban edema y la mayoría mostraba hipoaluminemia severa y básicamente 2/3 partes mostraron hipertensión y hematuria microscópica. Generalmente no es macroscópica, es una hematuria microscópica que puede estar asociada al síndrome nefrótico y esto también puede causar confusión a la hora de diferenciar un síndrome nefrítico, que la característica es la hematuria, de un síndrome nefrótico, que la característica es la proteinuria masiva. ¿Sí? Fíjense ustedes, esta radiografía que se tomó de un niño con síndrome nefrótico es todo lo contrario de un niño con síndrome nefrítico, en el cual yo le mostré hace un ratito que hay hipervolemia con aumento de la silueta cardíaca, con aumento de la trama broncovascular, con infiltrados pulmonares. Fíjense que en este caso, en el síndrome nefrótico, debido a la fuga de líquido del intravascular hacia el intersticio, va a haber hipovolemia. Y ese corazón se ve como un corazón, una silueta cardíaca estrecha como consecuencia de la hipovolemia. Bueno, vamos ya al tratamiento. El tratamiento, como todo tipo de enfermedad, tiene un tratamiento general o de sostén, que incluye en algunas ocasiones tratar de reducir el edema, tratar de controlar la hipertensión arterial, tratar de controlar la dislipidemia y tratar de prevenir una complicación muy grave que es la trombosis y, por supuesto, los cuadros infecciosos. En cuanto a las medidas generales, pues se recomienda un régimen de dieta normoproteico. No se recomienda ni hiper ni hipoproteico, porque este paciente, pues al aumentar las proteínas podemos lesionar más todavía la barrera glomerular. Así que es importante que sea normoproteica, tratar de que el niño tenga actividad física, evitar el reposo en cama. Se le restringe el sodio, sin embargo puede tener una libertad en los líquidos. Y finalmente se debe hospitalizar cuando el paciente tiene un cuadro clínico de nuevo. Ahorita lo vamos a mencionar. En cuanto al tratamiento del edema específico, porque recuerden ustedes que no hay un tratamiento curativo, el tratamiento que se utiliza, cuando se utiliza, porque rara vez se debe utilizar, este es el caso ya extremo, donde el paciente presenta un edema generalizado severo, con dificultad respiratoria, con malestar general por el edema. En estos pacientes debemos combinar el uso de albúmina humana baja en sal con furosemide, y esto se debe administrar de manera intravenosa y dentro del hospital para vigilar por las posibles complicaciones que se pueden dar debido a este tratamiento. Recuerden ustedes que el furosemide va a depletar de sodio y va a provocar hipovolemia. Y este paciente que está hipovolémico se va a poner más hipovolémico y se va a hemoconcentrar y puede morir o puede complicarse con una trombosis grave que puede complicar al paciente hasta la muerte. Bueno, ¿qué pasa después que yo trato al paciente? Bueno, en la parte de sostén viene lo que es el tratamiento farmacológico. Y el tratamiento de primera línea de elección es la prednisona o prednisolona, que se inicia a 60 miligramos por metro cuadrado por día, diariamente, por un periodo de 4 a 6 semanas, seguido de un periodo de días alternos de 40 miligramos por metro cuadrado por otras 4 a 6 semanas, para entonces ver si el paciente ha respondido. Generalmente se espera un periodo de 1 a 2 meses, o sea, de 4 a 8 semanas para ver si el paciente ha respondido. En este caso, en ambos casos, el paciente toma toda la dosis calculada en una sola toma diaria. Este tratamiento no hace que el niño se deshinche en 2 o 3 días. Puede demorar entre 7 a 10 días para que el niño comience a ver reducción del edema y para que comience a ver remisión de la proteinuria. De manera que la espera de esto es un dato valioso porque la mamá se angustia
Y nosotros tenemos que explicarle que todavía el niño, a pesar del tratamiento, va a demorar unos cuantos días si es que responde, porque también hay un 20% de niños que no van a responder al tratamiento con corticoides. Una vez que yo he dado tratamiento con corticoides, tengo que conocer que existen diferentes tipos de situaciones que se van a presentar. Puede haber un estado de remisión donde hay una desaparición de la proteinuria por 5 días consecutivos, donde ya la proteinuria alcanza niveles normales, o sea, traza, o sea, menos de 15 miligramos por decilitro. O puede haber, y en este caso puede haber una remisión completa si la proteinuria desaparece de manera sostenida y la albúmina sérica se normaliza. También puede haber una remisión parcial, o sea que no hay una respuesta completa y la albúmina disminuye en orina, sin embargo no desaparece del todo, mientras que en sangre puede haber una recuperación de la albúmina sérica. También se puede presentar después que completemos el tratamiento o inclusive en la fase de descenso lo que se conoce como una recaída nefrótica, que es la reaparición de proteinuria y después también de edema luego de 5 días consecutivos. O sea que este paciente en recaída va a requerir nuevamente tratamiento para volverlo a inducir o a entrar en remisión. Y finalmente, el paciente que tiene resistencia, es decir, el paciente que tiene 4 a 8 semanas sin responder con las dosis elevadas que se inician, este paciente se conoce como un paciente córtico resistente. Y aquí está, una vez que ustedes le dan seguimiento, porque este paciente hay que darle, por supuesto, seguimiento en la consulta, no se va a quedar hospitalizado los 4 meses, este paciente se va a la consulta y dependiendo de la evolución se va a considerar córtico sensible cuando hay remisión completa. Y entre los córticos sensibles puede haber pacientes con brotes únicos o recaídas infrecuentes cuando son menos de 2 recaídas en 6 meses o menos de 3 recaídas en un año. Y también puede haber niños córticos sensibles con recaídas frecuentes, o sea, más de 2 en 6 meses o más de 4 en un año. Y también puede haber pacientes con síndrome nefrótico, córtico dependiente, que presentan recaídas generalmente después que se reduce el tratamiento o cuando se suspende en los primeros 15 días. Estos pacientes se conocen como síndrome nefrótico, córtico dependiente, o sea, responden al tratamiento, pero suelen recaer rápidamente cuando se reduce o se suspende el medicamento. Y finalmente los córticos resistentes que pueden ser tempranos o tardíos. Bueno, aquí vamos a encontrar el manejo del córtico resistente, porque esta es una condición que ya el nefrólogo es el que le corresponde tratar, y en este caso muchos de estos pacientes van a ser referidos. Sin embargo, es bueno que ustedes sepan que los córticos resistentes tienen también un plan de manejo. En este caso hay que evaluar si el paciente tiene la posibilidad de tener una enfermedad genética como las que mencioné, y en este caso debe ser referido a genética, se le debe hacer biopsia renal y se le debe completar los estudios que hagan falta incluyendo anticuerpos antinucleares para descartar enfermedad sistémica o ANCA. En estos pacientes se va a proceder, como vamos a ver aquí, a hacer los estudios que mencionamos y finalmente iniciar el tratamiento con inhibidores de calcinurina si el paciente no presenta una enfermedad genética o si todavía no tenemos los resultados después de un par de semanas de haber detectado que el niño es córtico resistente. O sea, a este paciente se le va a ofrecer un tratamiento con un inmunosupresor, que en este caso son los inhibidores de calcinurina como el tacrolimus, como la ciclosporina, para ver si el paciente finalmente responde adecuadamente a estos medicamentos. Se ha visto que un 70% de los niños que son córtico resistentes pueden responder a tratamiento con ciclosporina. Y bueno, también pueden haber complicaciones, que esto es lo más importante me parece a mí, porque este es el paciente que le va a llegar a usted al cuarto de urgencia en la policlínica, en los hospitales, en el interior, en la capital. Son pacientes que pueden presentarse de novo, que también hay que estudiar, el que presenta recaída y llega al cuarto de urgencia con una recaída que a lo mejor se puede tratar ambulatoriamente, y finalmente el que llega con una complicación que amerita hospitalización, y en este caso son pacientes que llegan con anasarca, con edema generalizado severo, con trombosis, que es una complicación grave, con infecciones que pueden ser también complicaciones graves, con insuficiencia renal o con hipertensión arterial. En cuanto a las infecciones, pues son similares a los pacientes que son inmunocompetentes. Sin embargo, un paciente con síndrome nefrótico y neumonía no se puede tratar en casa, se tiene que hospitalizar porque este paciente rápidamente puede evolucionar a una sepsis. De manera que siempre que veamos a estos pacientes hay que hospitalizarlo. Otras infecciones que vamos a encontrar son sinusitis, otitis, erisipela, que también hay que hospitalizar, y la peritonitis, que es una condición grave que también debe ser hospitalizada, y por supuesto las infecciones de tracto urinario. En cuanto a otra complicación por la cual los pacientes nefróticos consultan al cuarto de urgencia, una de ellas es el dolor abdominal, que puede ser algo trivial, puede ser consecuencia de la hipovolemia que produce la recaída nefrótica, o puede ser por algo grave, como en este caso la trombosis de la vena renal o de la vena mesentérica, o inclusive a nivel del sistema nervioso central puede haber trombosis y puede haber alteraciones motoras
o neurológicas como consecuencia de estas trombosis que pueden ser mortales. Y la otra complicación que mencionaba, que es la peritonitis bacteriana, que puede ser, que generalmente es primaria y que se trata inmediatamente con antibióticos y se hospitaliza al paciente. Muy importante saber que estos niños con dolor abdominal también pueden simular un cuadro de abdomen agudo o de apendicitis. Y muchas veces es importante tener en cuenta esto porque el paciente puede ser referido al cirujano e inclusive ya hemos tenido casos que el niño es operado y no tenía ninguna apendicitis, simplemente lo que tenía era una peritonitis que se trata con antibióticos sistémicos. En cuanto la otra complicación que podemos encontrar es la deshidratación, ya sea porque el paciente tenga gastroenteritis o tenga vómitos. El paciente puede llegar también con una deshidratación leve o con una deshidratación severa con choque. Y en este caso, recuerden ustedes que aunque el niño esté hinchado, edematoso, se le pueden pasar líquidos entre 10 a 20 mililitros por kilo como carga si el paciente amerita porque se encuentra en un estado de deshidratación severa. Y en el caso del paciente con deshidratación leve, se puede manejar con hidratación oral igual que otros pacientes. Lo importante es recordar que se le puede brindar tratamiento de hidratación. Bueno, aquí ya mencionaba lo del edema severo que se maneja con albúmina y furosemide. Esto se utiliza solamente cuando el edema involucra dificultad respiratoria, edema escrotal a tensión que produce dolor e incomodidad para caminar. En estos pacientes o casos de erisipela con infección del subcutáneo, también se puede utilizar la albúmina y el furosemide para tratar de disminuir el edema. Y bueno, esto para resumir, el manejo de las complicaciones como peritonitis, que el paciente va a acudir con fiebre, con dolor abdominal, con ascitis, signos de peritonitis. A veces hay que hacer ultrasonido para diferenciar la peritonitis primaria de una apendicitis y algunas veces hay que hacer paracentesis para detectar entonces el germen y ver la celularidad. Todos estos pacientes deben ser hospitalizados en ese momento. Y bueno, ¿cuáles son los criterios de hospitalización? Lo que mencioné, insuficiencia respiratoria, choque, ya sea por sepsis o por deshidratación, infección severa como la que mencioné, peritonitis, erisipela, neumonía, o cuando el paciente tiene un diagnóstico de novo. Bueno, para resumir y para ya concluir la presentación, voy a presentarles un par de casos clínicos. Este es un niño, esta es una niña, es una femenina de 12 años sin antecedentes patológicos que se presentó al cuarto de urgencia luego de un episodio convulsivo tónico-clónico generalizado. La niña estaba somnolienta al llegar al cuarto de urgencia, tenía un 13-15 de Glasgow, es una niña con sobrepeso, la presión estaba 155/100, la mamá no se dio cuenta que la niña estaba edematosa porque pensó que era solamente sobrepeso. Este es un caso real, ¿no? Y en la tomografía que se le hizo cerebral, perdón, se encontró una disminución de la densidad de la sustancia blanca de aspecto posterior de los lóbulos occipitales. Es decir, que este paciente tenía un síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible. Fue tratada en el complejo hospitalario Amador Guerrero de Colón con anticonvulsivantes. Se admitió como una convulsión en estudio. Se le dio tratamiento, como mencioné, con anticonvulsivantes. Y luego, antes de su egreso, se volvió a verificar los exámenes de orina y se encontró que había hematuria microscópica. Y revisando las presiones dentro de la sala, se encontró que estaba hipertenso, estuvo hipertenso durante varios días. Una vez que esto se detectó así, se consultó con nefrología, que en efecto determinó que el paciente tenía encefalopatía posterior reversible, encefalopatía hipertensiva también, y también presentaba una glomerulonefritis aguda postinfecciosa, que es la causa número 1 de síndrome nefrítico o de glomerulonefritis aguda en Panamá y en muchos países en subdesarrollo. Bueno, vamos a otro casito que también es un caso tomado de la vida real. Es un masculino de 6 años que vino con edema, hipertensión y microhematuria, con antecedentes de epidermitis. El tratamiento que se indicó en el cuarto de urgencia fue furosemida y se subió a la sala de hospitalización con un diagnóstico de una glomerulonefritis postinfecciosa. En los 3 primeros días, el paciente cursó con una diuresis pobre de 0.6 mililitros por kilo por hora, con hipertensión persistente, sin disminución del edema, con una creatinina normal, y luego del tercer día la creatinina se mantuvo sin cambios, de manera que este paciente tenía también aspecto de una postestreptocócica con un ácido positivo, y por supuesto entonces el tratamiento era el que se había pensado. El problema fue que este paciente, cuando revisamos el expediente, porque nos consultaron por qué el paciente no mejoraba, nos dimos cuenta que en una revisión de órdenes se había omitido el furosemide, que era el tratamiento de elección. Pero el diagnóstico, con todos esos antecedentes, con todos los datos que tenemos, obviamente era una glomerulonefritis aguda y simplemente lo que había pasado, y este es un caso raro, pero también se los describo para que sepan que puede suceder,
hubo un fallo en la administración de los medicamentos, siendo que un paciente que requería furosemide. Vamos a otro casito por aquí. Es una niña de 4 años, fíjense la edad, indígena guna, con dificultad respiratoria de 6 horas de evolución, convulsiones clónicas generalizadas, sin antecedentes patológicos. En los exámenes encontramos una frecuencia respiratoria de 60, cardíaca de 160, o sea, estaban elevados y una presión de 105 sobre 70 con 38 grados Celsius de temperatura y una saturación de oxígeno de 80% con un Glasgow disminuido de 8 y crépitos basales bilaterales. Entre los laboratorios de ingreso había un indiscreto aumento de la creatinina y el hemograma mostraba una leve leucocitosis, lo cual también puede estar presente en cuadros inflamatorios como la glomerulonefritis aguda, con una leve neutrofilia, pero en ese momento no se le hizo un examen general de orina. Esta es la placa, fíjense ustedes en esta placa, hay un aumento de la silueta cardíaca, se ve también un infiltrado alveolar algodonoso bilateral en alas de mariposa y un aumento de la trama broncovascular. Y hay una línea, no se puede ver quizás aquí, pero una fina línea de fusión pleural bilateral compatible con un cuadro de hipervolemia. Este paciente fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos con un diagnóstico de neumonía bilateral. Se le colocó ventilación mecánica asistida, se le inició antibióticos como si fuera una neumonía, pero se dieron cuenta de que se mantenía hipertensa durante su hospitalización y revisando el examen de orina se encontró que tenía albuminuria una cruz y una leve hipoliminemia de 2.8. Una leve, porque generalmente en síndrome nefrótico la albúmina sérica está por debajo de 2. Cuando se interrogó nuevamente al padre, el padre señaló que 2 semanas antes de haberse hinchado, la niña presentó un salpullido, o sea, una erupción cutánea en todo el cuerpo que luego se descamó y desapareció por completo. ¿Eso qué significaba? Que el paciente había estado expuesto al estreptococo beta hemolítico y lo que hizo fue algo que se conoce con el nombre de fiebre escarlatina. Y de ahí entonces el paciente evolucionó a un cuadro de síndrome nefrítico agudo y en ese momento, ya después de más de un día de estar hospitalizado, fue que se hizo el diagnóstico de una glomerulonefritis postestreptocócica y se agregó al tratamiento diurético intravenoso, recuerden ustedes que es el tratamiento de elección para estos pacientes. Y bueno, el cuarto día del tratamiento con furosemide, miren la diferencia, este paciente disminuyó la sobrecarga de volumen, ya no se ve los infiltrados, ya no se ve la fusión, ya no se ve el aumento de la trama broncocalor y también la silueta cardíaca ha mejorado. De manera que el diagnóstico de este paciente sería una glomerulonefritis aguda postestreptocócica y no una neumonía como se pensó originalmente, aunque algunas veces también puede haber una neumonía como cuadro infeccioso que desencadene una glomerulonefritis aguda. Sin embargo, en este caso el paciente pues respondió rápidamente y no tenía neumonía. Bueno, con esto terminamos las 2 presentaciones en un tiempo récord. Creo que todavía no tenemos la hora, a pesar de los inconvenientes. Si tienen alguna pregunta, estamos a las órdenes para cualquier consulta. Hola doctor, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Yo le quería consultar sobre, bueno, lo que pasa es que no entiendo muy bien cuál sería como el mecanismo por el cual se da una hipercolesterolemia en síndrome nefrótico. Bueno, esa es una buena pregunta. Los triglicéridos y algunos lípidos que son transportados luego de la absorción intestinal son transportados a través de un mecanismo de proteínas transportadoras. ¿Qué pasa cuando las proteínas transportadoras disminuyen debido a una reducción de la síntesis y debido a las pérdidas que se dan? Entonces se produce una alteración en el metabolismo de los lípidos y esto va a generar un aumento de los lípidos a nivel intravascular. Esa es la explicación sencilla, porque hay una explicación un poquito más complicada, pero es una manera más sencilla de entender lo que está pasando. Y por eso que la mayoría de estos pacientes presentan dislipidemia. Así que cuando ustedes vean esta tetrada, hipoalbuminemia, proteinuria masiva, edema y dislipidemia, generalmente ya ustedes pueden decir con seguridad que es un síndrome nefrótico, aunque la literatura dice que no es necesario que veamos dislipidemia para decir que es un síndrome nefrótico. Lo más importante es que haya proteinuria masiva e hipoalbuminemia. Esos son los 2 datos básicos para poder hacer diagnóstico, o sea, los signos cardinales para poder hacer diagnóstico de síndrome nefrótico, ¿ok? Gracias, doctor. Doctor, disculpe, buenas. Sí. Acerca de ese mismo punto está indicado que si yo tengo la sospecha de un nefrótico, o sea, es decir, yo tengo demostrado el edema, tengo demostrada la proteinuria, pero no sé, vamos a decir que por X o Y no tengo eh,
reactivo para albúmina en sangre. Está indicado que yo mando un perfil lipídico. Aunque tuviese la albúmina, está indicado que yo mando el perfil lipídico. Sí, está indicado si tú sospechas que puede ser un síndrome nefrótico, está perfectamente indicado. El problema con el que te puedes encontrar en algunos laboratorios, sobre todo de unidades ejecutoras en el interior, es que no tengamos lípidos o no tengamos albúmina en el momento en que tú tienes al paciente delante. Y eso puede hacer que tú tengas que ser un poquito más acucioso por eso que mencionaba cuál era la característica del edema, porque tiene que ser muy acucioso a la hora de hacer el examen físico y la historia clínica. El edema del síndrome nefrótico es un edema que comienza gradualmente. O sea, la mamá te dice, bueno, hace 2 semanas que yo le vi un poquito hinchada la cara, pero no le di importancia, porque se levantó y yo pensé que era que estaba durmiendo mucho o porque lloró. Y ese edema desaparece y aparece, desaparece, aparece en la mañana y desaparece en la tarde, hasta que finalmente el edema progresa y han pasado generalmente más de 1 o 2 semanas de evolución. O sea que este síndrome nefrótico es un edema intercurrente y eso te hace sospechar que es un síndrome nefrótico, a diferencia del síndrome nefrítico en el cual el edema es abrupto y se presenta generalmente entre 1 a 2 o 3 días de evolución. O sea que es un edema más súbito. O sea que si tú tienes esa historia clínica, se te hace mucho más fácil hacer un diagnóstico de síndrome nefrótico o diferenciar el síndrome nefrótico del síndrome nefrítico. Y claro, ya los exámenes de laboratorio te van a permitir confirmar tu diagnóstico. Pero si no tienes los exámenes de laboratorio a mano, esa historia clínica, ese examen físico te va a permitir hacer una aproximación diagnóstica mucho más certera. O sea que no es totalmente indispensable, aunque ayuda tener esos exámenes en el momento en que tú tienes el paciente por primera vez en el cuarto de urgencia. O sea, simplemente se trata de hacer una buena historia como en todo y hacer un buen examen físico. Gracias por la pregunta. Me parece que esa pregunta es muy importante para diferenciar una cosa de la otra. Una pregunta aquí también en el chat, que a pesar de que se mantenga con hipertensión, bueno, esta es otra pregunta que no solamente me la acaba de hacer ustedes, a menudo me la hacen los pediatras que tienen pacientes como este en diferentes puntos del país. Estos pacientes pueden llegar con una hipertensión que rápidamente mejora cuando tú corriges la hipervolemia, pero también pasa a menudo que el paciente no mejora después del furosemide y hay que agregar un antihipertensivo. Entonces, en estos pacientes, pues se inicia con algún antihipertensivo oral, puede ser lisinopril, puede ser amlodipina, puede ser algún medicamento que contemos en la institución, sobre todo inhibidores de ECA, y con esto esperamos que la presión vaya gradualmente disminuyendo. Recuerden ustedes que la hipertensión puede ser estadio 1, que es leve, o puede ser de estadio 2, que es más severa, y por supuesto, si se trata de un cuadro leve, pues no hay apuro en que ese paciente se le quite la presión de un día para otro. Ya si se trata de una crisis hipertensiva, que es algo que no mencioné en esta charla, pero que también puede pasar, ese paciente con crisis hipertensiva que te hace encefalopatía, que te hace falla cardíaca, sí debe ser manejado rápidamente con hipotensores intravenosos, llámese la betalol, llámese hidralacina, llámese nitroprusiato de sodio en una unidad intensiva, y esos pacientes obviamente pueden morirse de la complicación de la hipertensión severa, ¿no? Pero esos son casos muy raros y generalmente rápidamente son derivados a la unidad de cuidados intensivos. Pero es una buena pregunta porque a menudo pasa, ustedes van a ver pacientes hipertensos 2, 3, 4 días en la sala y finalmente hay que tomar la decisión de agregar un antihipertensivo y no solamente el diurético, que recuerden ustedes que es el manejo inicial y de primera línea. ¿Hay alguna otra pregunta? Me parecen preguntas interesantes, ¿ah? Tienen que ver mucho con los pacientes que vemos a diario. Bueno, recuerden ustedes que hay un tema que quedó pendiente, no sé cómo se manejará eso con la doctora Aida González, pero es un tema muy importante porque es una patología muy frecuente que vemos en la atención primaria e inclusive en los hospitales, es la infección de tracto urinario en pediatría. No sé, vamos a ver si la doctora verifica con ustedes cómo se puede dar esa charla, porque generalmente es una charla que se da todos los años y no sería bueno que ustedes se fueran sin esa charla también, que les da una idea básica de lo que ustedes van a ver cuando sean médicos generales o sean médicos del internado. Así que bueno, si no hay más preguntas, agradezco a todos que me permitieran esta presentación. Espero que les haya sido de utilidad. No sé cómo les enviaré. Si me dan un correo, les envío la presentación para que ustedes la tengan a mano y la distribuyan. Y pues entonces, cualquier cosa con la doctora Aida González también con respecto a lo que vayamos a hacer con el tema pendiente, ¿no? ¿Sí? Ok, doctor, gracias. Le escribo mi correo acá por el chat de Zoom. Sí, me envías tu correo y después entonces yo te envío la presentación para que la distribuyas.
Ok, doctor, está bien. Gracias. Saludos y muchas gracias. Hasta luego.